tema de hoy es el trabajo femenino y los derechos, y quisiera empezar contándoles una anécdota. Cuando yo empecé a hacer mis investigaciones sobre el mundo del trabajo y las relaciones de género en el mundo del trabajo, me encontré con muchas dificultades para poder encontrar los documentos que hablaran del trabajo femenino. Entonces, esas búsquedas hechas hace mucho tiempo, allá por 1985, 1987, formaron parte de un libro, pero las dificultades estaban en que no había una extensa literatura, una literatura sociológica, una literatura histórica específicamente, que nos permitiera hablar del mundo del trabajo en general, de las relaciones de género en el mundo del trabajo en particular y específicamente sobre el trabajo femenino. Pasó mucho tiempo y decidí escribir el libro que me faltaba en ese momento, que tiene que ver justamente con la historia de las trabajadoras en la Argentina en un periodo muy largo que va entre el primer censo nacional de 1869 y el censo de 1960. ¿Qué preguntas quería responder yo sobre el mundo del trabajo en clave femenina o en clave de las mujeres? En primer lugar, si las mujeres participaban en la actividad económica. ¿En qué actividades económicas? ¿En dónde estaban trabajando? ¿Cuáles eran los espacios laborales? ¿Cómo se organizaban las mujeres? ¿Cómo protestaban las mujeres? Bueno, cómo construían derechos y cómo construían ciudadanía. Esas preguntas son algunas, voy a dejar de lado, pero sobre todo, si las mujeres participaban, dónde y cuáles eran los derechos que fueron construyendo a lo largo del tiempo, es lo que vamos a tratar de trabajar en el día de hoy. Entonces, ¿dónde estaban las mujeres? Se podría decir que con la organización capitalista en la mayoría de los estados, en la Argentina, pero también en Uruguay, en Brasil, en Inglaterra, en Francia, en todos los países donde la organización capitalista tuvo un cierto desarrollo, las mujeres participaron de diferentes modos en las actividades económicas. Es decir, hablando así, haciendo un pantallazo, las mujeres trabajaban en las ciudades, en los talleres y en las industrias, en las fábricas, trabajaban en el comercio en la medida en que éste se expandió, trabajaban en los servicios también en la medida en que el Estado fue organizando sus diferentes burocracias administrativas, se instalaron definitivamente en el ámbito de la docencia, sobre todo en la docencia primaria. ¿Solamente allí trabajaban las mujeres? No, también lo hacían en las áreas rurales, pero en las áreas rurales las mujeres que participaban en la actividad económica lo hacían en tanto miembros de la familia. Por lo tanto, eso va a generar una dificultad que voy a mencionar dentro de un minuto. También las mujeres migraban con sus familias para hacer actividades, por ejemplo, en el caso argentino, en los ingenios tucumanos, pero su trabajo no era considerado trabajo, sino era el trabajo del varón de la familia. Entonces, esto nos plantea un primer problema para pensar el trabajo femenino, que es qué es lo que se entiende por trabajo y qué no. Y entonces allí tenemos un problema que tiene múltiples dimensiones, porque por un lado ustedes tienen que pensar que al mismo tiempo que se van organizando la economía, los servicios, el comercio, también se van estructurando, configurando, construyendo un sinnúmero de ideas sobre roles masculinos y femeninos. Entonces, en ese proceso convergente, lo que va a suceder es
que en la medida en que la expansión de la economía capitalista extendió la figura del asalariado, muchos trabajos de las mujeres quedaron sin ser considerados trabajos. Y esto es muy importante, porque ¿qué es lo que se considera trabajo? Y qué no está asociado también con derechos y también con la construcción de la ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que se considera trabajo? También incide en los censos. Si ustedes leen los diarios, escuchan la radio, miran la televisión, permanentemente se hace referencia a las estadísticas. Entonces, ¿qué es lo que se mide cuando uno piensa en trabajo femenino? Bueno, un poquito de historia. El censo de 1869 aparecen las ocupaciones. Entonces, las mujeres que tenían una ocupación, por ejemplo, una corista, una chichera, es decir, la que fabrica chicha en Salta y Jujuy, una lavandera, una costurera, una estanciera, y lo pongo entre comillas porque ¿qué incluye la palabra estanciera? Una tejedora, una hiladora, figuraba en el texto junto con las otras ocupaciones masculinas. Por lo tanto, ese censo nos muestra una diversidad de tareas para las mujeres. Pero el censo de 1895 ya toma la actividad y por lo tanto muchas de las ocupaciones hechas por mujeres no están en el censo de 1895, no están en el censo de 1914, no están en el censo de 1947, tampoco están en el de 1960. Y hay una actividad que queda por fuera de toda medición censal, que es el trabajo en el hogar, que tiene que ver con el cuidado de la familia, el cuidado de los hijos, la reproducción de la especie. Entonces ese nunca entra dentro de las mediciones censales. Y hay una cuestión que es interesante para este punto, y con esto cierro, y es que son las discusiones feministas, las discusiones de las investigadoras feministas, de las demógrafas, de las sociólogas, de los años 80 y de los años 90, los que van a producir un cambio en las preguntas que se hacen cuando se construyen los censos. Por eso ahora cuando llega un censista o un varón o mujer a un hogar, dice, ¿quién es el jefe o la jefa de hogar? ¿No? Entonces, y además, bueno, esto tiene otra derivación. Cuando nosotras las historiadoras, los historiadores quieren estudiar el mundo del trabajo, se encuentran con que la información que tienen es una información sesgada. Por lo tanto, son muy importantes las preguntas que uno haga a esos documentos para poder tener una visión del pasado del trabajo femenino que incorpore todas esas actividades. Voy a desarrollar brevemente las condiciones de trabajo. Entonces, las mujeres que trabajaban en fábricas y talleres, ¿qué fábricas? Las fábricas de galletitas, las fábricas de fideo, los grandes frigoríficos, las fábricas textiles, la industria de la confección de ropa. En el comercio, por ejemplo, las vendedoras de tienda, hay películas sobre las vendedoras de las tiendas Harrods, que es una de las tiendas más renombradas, por lo menos en los años 20, tenían, por un lado, las mismas condiciones de trabajo que los varones. ¿Cuáles son esas condiciones de trabajo? La jornada laboral, por ejemplo. Jornadas de labor extensa, 9, 10, 12 horas de trabajo. Por eso, de forma paralela, los trabajadores, sobre todo los trabajadores organizados, demandaron las 8 horas de trabajo. Y aquí quiero hacer una diferenciación, porque los varones podían trabajar 8, 9, 12 horas en las fábricas, pero cuando volvían a su casa, se sentaban, descansaban, mientras la mujer cuando volvía a su casa tenía que realizar otras tareas, preparar la comida, lavar la ropa, limpiar la casa, y eso lo hacían las mujeres de los sectores populares
siempre en cualquier condición. Una obrera de un frigorífico que yo estaba entrevistando, solamente una me dijo, bueno, quien llega primero hace, y eso quería decir que como trabajaban los dos, varón, el matrimonio, el que llegaba primero a la casa hacía su trabajo. Entonces, si bien el horario podía ser similar, las mujeres tenían un trabajo extra. El tema del estado, de las condiciones de higiene dentro de las fábricas y talleres, también eso era compartido entre varones y mujeres. El despotismo de los jefes y de los capataces podía ser compartido, pero las mujeres tenían un plus, una cuestión diferencial, una diferencia de género, y era que a las mujeres el acoso sexual era mucho más fuerte. Las mujeres eran acosadas por los jefes, por los capataces y muchas veces también por sus compañeros varones. Y el acoso sexual es una figura que también está muy presente en los tiempos que corren, pero que es muy difícil de asir, porque a veces es una mirada, a veces es una mano que se acerca demasiado, y entonces es un tema de debate permanente, sobre todo en la prensa obrera en la época. Y la última de las condiciones de trabajo que quiero mencionar, porque es muy importante, es la cuestión del salario. Porque el salario tiene una larga duración, el problema de la cuestión salarial. ¿Por qué? Porque las mujeres percibían por su trabajo menos dinero que el que percibían los hombres. Y esto, el ganar el 30 o 50% menos que los hombres realizando la misma tarea, fue generando a lo largo del tiempo un patrón de discriminación salarial que se mantiene hasta el presente. Y esto está asentado, se apoya en dos o tres cuestiones. A ver si puedo mencionar por lo menos dos. La primera, la cuestión de la valoración diferente de las habilidades y destrezas. Y ¿esto qué quiere decir? Que las habilidades masculinas son consideradas mejores, superiores que las femeninas. Y la segunda gran cuestión es que el salario femenino es un salario complementario del salario masculino. Entonces, complementariedad que después se traduce en subordinación. Y esta cuestión de los derechos, desde mi punto de vista, es muy importante porque esto está relacionado con la ley. Y la ley es fundamental para poder darle forma, para poder mantener en el tiempo unos criterios de equidad que se suponen que deben atravesar a cualquier gobierno democrático. Entonces, la cuestión de la ley, además, es un debate político que se instala en el Congreso Nacional. Y entonces la pregunta es, ¿las mujeres tenían derechos sociales, tenían derechos laborales? ¿Cómo se construyeron esos derechos? ¿Qué pasó en el Parlamento con respecto a la ley? Y acá, de nuevo, muy someramente, quiero hacer un trazado de los derechos laborales femeninos, teniendo en cuenta dos momentos históricos. Un momento histórico es el que yo denomino de la República sin ciudadanas, porque las mujeres no votaban, por ejemplo. Y en esa República sin ciudadanas, que va entre, digamos, 1890, donde el Partido Socialista coloca en su plataforma, en su programa mínimo, el tema de igual salario por igual trabajo, y el tema de la protección de la mujer, y el tema del derecho al voto, hasta 1947, cuando se sanciona
la ley de los derechos políticos. En ese lapso largo, pero que yo llevo mucho más allá, porque lo llevo a 1956, porque aunque las mujeres votaban, vamos a ver que la cuestión de los derechos y de la ciudadanía son desiguales y en materia laboral también son desiguales. Entonces, en ese primer periodo que va entre 1890 y 1956, para ponerles unos límites temporales, el elemento más importante es la sanción en 1907 de la ley que protege el trabajo femenino infantil. Y ahí, porque hay un punto que es un punto clave, que es que se está protegiendo a la obrera madre, es decir, que se está protegiendo a las mujeres que trabajan, pero que son madres. Y el eje de todas estas cuestiones es que las mujeres no deben trabajar en un determinado tiempo antes y después del parto. El gran debate siempre es la licencia por, bueno, una licencia con salario, con goce de sueldo, diríamos ahora. Y en eso no hay acuerdo, por lo tanto está la sanción de la ley respecto a la protección pre- y posparto, pero sin salario. Y en los años 1924, 1934, 1937 se sigue discutiendo esto hasta que se llega a un acuerdo que son las mujeres solidariamente las que aportan para que las que tienen sus bebés puedan tener licencia, es decir, el aporte solidario. Esto es el gran debate que va en la primera época, la protección de la mujer, de la obrera madre, ¿para qué? Para cuidar también la raza. Este es un punto importante, porque la raza está asociada a la nación. Una raza fuerte implica una nación poderosa. Y las que están protegidas son las de fábricas y talleres, las otras no. Y el otro gran grupo es el trabajo a domicilio, es el que la mujer que trabaja en su hogar, también por un jornal, pero esa no tiene protección. Entonces es recién en 1941 cuando esas mujeres, bueno, esas mujeres y también los varones que trabajan a domicilio van a tener un marco de protección legal. En 1956, después del golpe militar que desalojó del gobierno a Perón, se va a producir un nuevo cambio, que es también un cambio interesante, porque ¿cuál es el otro grupo que no está incluido dentro de las protecciones legales del trabajo femenino? El servicio doméstico. El servicio doméstico que tiene, ustedes tienen que pensar que si bien a principios del siglo XX, varones y mujeres estaban en el servicio doméstico, estaban los mayordomos, estaban los cocheros, pero las mujeres que limpiaban, cocinaban, cuidaban a los niños eran ya mayoría. Hoy el 95% del servicio doméstico es femenino. Y entonces allí en 1956 se va a dar una primera ley, una ley que no es abarcativa del conjunto de las personas que trabajan en el servicio doméstico, pero que las protege con algunas condiciones. Y el cambio más grande se da, si no me equivoco ya a esta altura, puede que esté un poco confundida con las fechas, 2013, me parece que es la fecha exacta, donde el servicio doméstico va a ser protegido por una nueva ley, pero ya no con el nombre de servicio doméstico, sino como trabajadores en la propiedad horizontal. Y esto es importante porque se reconoce un derecho, pero al mismo tiempo se modifica el nombre incluyéndolo dentro de otra categoría de trabajadores.
El perfil de mis dedos está manchado de pelar papas, batatas, de nicotina y de limón, de polvo de azuleno, todo cubierto y de perfil por tinta, todo imborrable y tinta. Consecuentemente ella empezó a lavar su ropa. Puso agua en un balde y agitó el jabón con un sentimiento ambiguo. Era un olor nuevo y una nueva certeza para contar al mundo. Mirar cómo se rompen las burbujas, dijo. No es más extraño que mirarse a un espejo. Creía que hablaba para sus papeles y se rió mientras tocaba el agua. La ropa se sumergía despacio y la frotaba despacio a medida que iba conociendo el juego. Decidida, tomó cada burbuja de jabón y le puso un nombre. Era lo mejor que sabía hacer hasta ahora, nombrar, y que las cosas le estallaran en la mano.